En nuestro cierre de Congreso Mujeres de Sincronicidad, que será en un sábado más, el 23 de marzo, recibiendo el equinoccio de primavera, vamos a tener una invitada especial y una actividad muy poco convencional. Se trata de un cuento foro que vamos a trabajar junto con Linsabel Noguera, una gran amiga venezolana, creadora de La Rana Encantada, periodista, sobre todo dedicada a todo el tema de las artes escénicas y de la narración oral. Pero su pasión fundamental es la literatura infantil y juvenil. Entonces nosotras empezamos a trabajar juntas hace bastante tiempo. Mi bebé, mi hija mayor que ya está en high school, estaba pequeñita para esos tiempos y trabajábamos justamente con cuentos para bebés. Yo tenía mi centro de maternidad y paternidad consciente en Caracas y mi sueño siempre fue tener cuentos para mamás. Entonces, ¿qué mejor estrategia que trabajar? Ven qué viejito está. Con mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Así que voy a invitar a Rana Encantada a trabajar, a que nos cuente esta tarde, como lo he dicho, poco convencional. Así que bienvenidas. Y por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estamos esperándolas. Bienvenidas a todos los que se van sumando, que estoy aceptando las solicitudes para transmitir con Isabel y Mujeres de Sincronicidad. Mm. Hola, ya le di aceptar, Lynn. Y también la he enviado de nuevo yo. Bienvenidas las que se están uniendo. Vamos a darle de nuevo, que parece que no se pueden unir. Aquí estamos. Ya, lo logramos. Es que de verdad siempre hacemos la salvedad que no somos nosotras en Instagram. Bienvenida, Rosa. Sí. Bueno, Hola, hola Rosa, un placer. Pues estamos aquí, Elizabeth, con Asociación Civil Mujeres de Sincronicidad. Rosa es una de las cofundadoras, psicóloga transpersonal y gran compañera de ruta. Así que tengo el gusto de presentarlas y de que hablemos de esta propuesta que tenemos para el encuentro final, que es algo que no es una conferencia, no es, pero sí es una fiesta. Sí, exactamente. Es que queríamos hacer algo como más lúdico, más festivo, como tú bien lo has dicho, y que no solamente nos alegrara y nos mantuviese esa conexión que lograríamos durante los días del Congreso, sino que además nos invitara a correflexionar junto con todos los participantes y las personas que están en el staff de ponentes, que son potentísimas todas. Qué bueno. Rosa, ¿tú tienes algo que preguntarle a Linsabel? Porque si yo le empiezo a preguntar cosas a Linsabel, vamos a pasar la tarde entera. pues dale, dale, Pues, Yolanda. ¿cómo está tu hija, Linsabel? ¿Cómo está la Bellísima. familia? Todo está muy bien. Y además Valeria ha sido mi asistente técnica porque sabes que ella ha trabajado, trabaja full con todo este tema de redes, de esta generación que, a la cual pertenece como pez en el agua. Y bueno, estamos muy contentas que después de 5 años finalmente nos estamos reunidas en el mismo punto geográfico de este planeta. Estás en Castelldefels, Estoy en, en Gavá, en al Gabá. lado de Castelldefels, sí. Vale, Es perfecto. una ciudad pequeña muy rica y que ha sido entrañable para mí en este proceso de migración y que, como me recuerda un poco Caracas también, Sí. ha sido fundamental en que ese desarraigo que todas tenemos no sea tan profundo.
que Rosa ahí está ya en no está en Tarragona. Madrid. Rosa está en Sí. Tarragona, estamos Ah, a mira, mitades. estamos trianguladas. Sí. Ujú. Cuéntanos un poco qué hace la Rana Encantada, para qué se creó. Mira, La Rana Encantada es ahora una asociación civil sin ánimos de lucro, pero con ánimos de mantenernos viviendo de ella. Y que se creó en Venezuela, en Caracas, en el año 2008. Y en ese año empezamos a trabajar por la dinamización lectora eh, a raíz de la experiencia que habíamos tenido con el teatro infantil, el teatro para niños especializado El Chichón en la universidad, con la experiencia de Ventana Mágica, con la experiencia en algunos otros lugares como por ejemplo el Tilingo, donde fui staff del elenco estable del teatro infantil Tilingo. Y luego estuve unos años trabajando para la Asociación Banco del Libro, que es un punto de referencia en literatura infantil, libros para niños y jóvenes dentro del área iberoamericana. Incluso diría que internacional a raíz de que se ganó el premio Alma Lindgren, el premio Alma de Astrid Lindgren, perdón, en algún momento en el 2007 creo que fue. Y bueno, yo a partir del 2008 comencé a trabajar en Rana Encantada, porque no quería ser como yo la cuentacuentos, la narradora, sino que quería tener como un espacio que permitiera la profesionalización de otras personas que quisieran también hacer narración oral y dinamización lectora. Y fuimos ampliando nuestros horizontes hasta que finalmente nos convertimos en una ONG que trabajaba a partir de la manifestación de la creatividad, del arte, en el espacio de formación para la democracia en Venezuela, que sigue siendo un país que necesita estos espacios de formación para el pensamiento crítico, el pensamiento proactivo y el pensamiento democrático totalmente. Ujú, así es. Poco creo que esa era la duda. Bienvenida, Julia. Hola, Hola, feliz de Julia. escuchar a Isabel. Julia está en Madrid, Isabel está en Gabá. Y Julia me comentaba antes, ¿no? Que te daba curiosidad, Julia. Sí, sí, ¿cómo surgió? No sé si lo habéis comentado, porque como he entrado tarde, ¿cómo surgió esa vocación de narradora de historias, ¿no? Porque bueno, es un trabajo legendario, ancestral y no tan común. Creo que ese es un poco lo que tú has dicho, tiene mucho que ver, ¿sabes? Es algo que tú tienes como interno y con lo que conectas en algún momento y hace esa conexión. Pero siempre lo había hecho, no solamente que soy una lectora desde muy niña porque aprendí a leer muy temprano, sino que siempre tenía la curiosidad por contar lo que me sucedía. Y como era muy tímida, y lo sigo siendo, empecé por escribirlo. Pero luego, cuando tuve un hermano más pequeño, Antonio, mis otros hermanos, de los otros matrimonios que mi papi ha tenido, somos 9, eran personas a las que yo les iba contando historias, les iba leyendo libros. Cuando nació Valerie también fue como que la maternidad hizo esa combustión que de ese renacer de ciclos, como bien dice Clarisa Pincola Estés en Mujeres que corren con lobos, que es nuestro libro de referencia para esta ocasión. Y escogí precisamente un cuento que me encanta, que es el de la mujer esqueleto, porque habla de ese renacer, de ese ciclo de la vida, muerte, vida, de ese renacimiento que experimentamos todas y sobre todo que lo sentimos muy profundamente con los cambios importantes. En mi caso, la maternidad me llevó a esto, pero ya yo lo venía haciendo desde muy pequeña, iba como contando historias, no lo tenía como una vocación, de hecho recuerdo que cuando eran acontecimientos especiales, el Día de la Madre, el Día del Padre, hacíamos en el salón del piso del apartamento de mi mamá como un pequeño teatro para los adultos y los niños representábamos historias. Entonces ya ahí tenía la cosita de contar las historias. Y en la universidad tuve el contacto con el Teatro Universitario para Niños El Chichón y con los diferentes
entornos de narración oral que se dieron en los 80 en Venezuela. A finales de los 80 había una ebullición de la narración oral en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, muchas ciudades de Venezuela. Y eso me permitió conectar con El Chichón, Cuentos Bajo la Sombra, que eran las dos instituciones como que acobijaba la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, y formarme allí. Luego de esa vocación siguió y no la detuve más desde que empecé allá en los finales del siglo XX. Sí, 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 empezando, es que estaba Camila pequeña. Camila nació en el 2007 y estabas empezando tú con tu emprendimiento. Estaba en una Así es. fundación científica y decíamos, pues, cómo se mezclan cuentos con ciencias, ¿no? Y es que la narración da para todo, es un arte ancestral, es un arte que organiza la vida, ¿no? El Sí. entusiasmo, la vitalidad, y le damos un orden a través de las narraciones. Entonces, esa era una pregunta, ¿cómo es que le vamos a narrar cuentos a mujeres, a personas adultas, porque también tenemos hombres en la audiencia, y siempre pensamos que los cuentacuentos son para niños? Sí, generalmente porque, claro, la mayoría de la visibilidad pública del oficio, de la profesión de contar cuentos, se da en áreas de bibliotecas o escuelas. Entonces, por supuesto, esto es algo que se está desarrollando más en el sentido de los libros para niños y jóvenes y de este espacio para la infancia. Pero realmente los cuentos son para todas las edades, y si nosotros nos remitimos a la época antes de la literatura escrita y nos remitimos incluso a las reuniones chamánicas o a las experiencias tribales, la narración ha estado allí siempre como un elemento cohesionador de esas sociedades. La sociedad es un libro de Alberto Mangal donde lo cuenta precioso, que es este espacio donde las mujeres que trabajaban en las tabacaleras en Cuba, mientras hacían sus labores, había una que iba contando historias, y esas historias hacían que su labor fuera mucho más llevadera. Las esclavas, cuando todo el colonialismo de los distintos imperios ingleses, portugueses, franceses y españoles, todas las esclavas traídas de África, todas esas mujeres contaban sus historias, y los que escuchaban eran personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños, niñas. Y había algo muy bonito que la narración oral mantiene viva en esta época cibernética y tecnológica del siglo XXI, y que es el respeto, la veneración por la sabiduría del que cuenta. Entonces vemos que mientras más adultos, más edad tiene un narrador, sus historias cobran más peso y su audiencia tiene mayor interés en lo que cuenta. Entonces, una de las reivindicaciones que desde la narración oral se hace, no solamente es esa cohesión social, sino también ese reconocer, enaltecer y respetar el avance de la edad y a la sabiduría de las personas mayores. Y esa Wow. cohesión de tribu que hemos estado perdiendo un poco a raíz de la facilidad que tenemos de encontrarnos en estas ventanitas y estos espacios, que se nos hace muy fácil mirarnos, pero es también necesario respirarte, olerte, tocarte. Y un poco la narración oral lo que hace es eso, ¿no? Recordarte que necesitamos escuchar historias, y que para escuchar historias necesitamos estar en persona, estar en comunidad. Qué bueno. Y una pregunta, te estaba escuchando, Isabel, ¿no? De esos narradores ancestrales en diferentes culturas. Yo, antes de que comentaras, ¿no? También en la etapa del colonialismo y la esclavitud, yo pensaba en el arquetipo del juglar, que no sé si irá muy por ahí o no, pero no sé con qué arquetipos vinculas tú la figura de narradora de historias. Si hay algún otro más que resuene.
Mira, el de juglar, por supuesto que es que sí, y el comodín, ¿sabes? Que en todos los mazos de cartas, no solamente en el tarot, ampliando el espacio, tenemos el comodín, que es el arlequín, que es el juglar, que es como el que cambia, hace un clic en el momento, ¿no? Del momento vivencial de las cosas, que te puede Ujú, hacer un giro, que te puede mantener un juego. Y quizás ese sí sería uno de los elementos, pero yo simbólicamente lo relaciono más con la figura de el chamán, como he dicho antes, Chamán. ¿no? De la Ujú, mujer, de la chamana, del chamán, de esa persona sabia, de esa persona que guarda en su interior una memoria colectiva, esa persona que rescata lo que va escuchando y lo va convirtiendo en una narración que interesa y que une y que además transmite una memoria viva. ujú. En La Rioja tienen un archivo audiovisual de recopilación de narradores y narradoras orales, que son historias de la tradición oral, que es fantástico, porque además los cuentos de tradición oral están llenos de sabiduría. Y Qué bueno, eso es pero comentan por aquí, al hilo de lo que tú estás diciendo, hemisferio, en las abuelas y los abuelos, ¿no? También son como muy sabios, la La figura mayor. crone. claro, es Había que los pensado abuelos en y eso, las en el abuelas son nuestra crone. representación de chamán, esa sabiduría. ¿Qué pasa? Ujú, Que en nuestro siglo lo hemos perdido, porque tenemos un culto tan grande a la juventud ujú, que hemos dejado de estimar lo que significa, por decir una palabra que uso jugando, la abuelitud, esa, esa etapa de nuestras vidas en las que estamos más sosegados, en las que hemos acumulado una experiencia, en la que tenemos la probabilidad, la capacidad de estar mucho más tranquilos y que todo eso se transmita en la compañía tribal de ayudar a la crianza. ujú. Eso lo hemos perdido. Sí, porque antes no, bueno, los cuentos tienen como esa beta iniciática, ¿no? Y de ahí el chamán o la crone o el anciano, el cenex, el sabio, que son los que saben contarte un cuento. Dice Caroline Myss cuando habla del storyteller, el arquetipo del storyteller en su clasificación, que él tiene tanto el poder de ordenar la existencia para una sabiduría de la tribu como para herir, ¿no? Entonces es un gran poder el que tiene el contador de historias porque es de alguna manera chamán, educador, guía, psicopompo, ¿no? ¿Sí? En el camino Y de las además palabras y de los símbolos. recoge todo eso y recoge no solo su propia experiencia, sino que dentro de las historias va recogiendo también algo epigenético, que es la epigenética de las historias, la epigenética de esa sabiduría que se va acumulando y que esa sabiduría te da un poder de empatía, comprensión y de generar una confianza que la gente te va y te cuenta cosas que tú de pronto te preguntas a ti mismo muchas veces cuando escuchas algunos anécdotas o algunas historias que te relatan las personas que te escuchan. Uy, por un lado piensas, qué bonito que genere este espacio de confort, de confianza, de calidez, pero por el otro lado también te preguntas, ¿qué se está activando aquí para que haya este clic, este encuentro y sea yo la persona a la que esta otra persona está acudiendo para reparar su herida? Y el Sí, chamán tiene mucho de eso, de sanador también. Y el narrador oral, aunque no es la función principal de la narración oral, también tiene de eso, de sanar la herida. Y muchas veces ni siquiera es porque lo quieras hacer exprofeso, sino porque la persona que te está escuchando conecta con algo que dice, ah, claro, es por aquí. Y es un qué alivio, ese respiro que te da haber encontrado una respuesta. Y eso es lo que sucede con las historias.
Y en el caso particular de contar para adultos y contar cuentos de la tradición oral, es que tú no te estás edulcorando los cuentos como se empezó a hacer a partir de los años 40 del siglo pasado, sino que tú estás buscando la realidad de esa historia que está asentada en el escritor que lo hizo desde su narración literaria o desde la oralidad que tradicionalmente nos las trajo de una manera bastante cruda, porque cuando vamos a los cuentos originales Sí, vemos que había una realidad cruda que retrataban esas historias. sí. Mis alumnos me decían, profe, ya me echaba a perder el cuento. Sí, pero eso, más que echarlo a perder, yo entiendo el concepto de echarlo a perder, es enriquecer. Sí, sí, claro, pero es que ya estás en una edad iniciática, una edad donde esta historia se debe contar de una manera. También nos vamos adaptando y nos va señalando caminos, ¿no? No sé Sí, yo si, creo Rosa, que ¿qué se te todas las ocurre? personas, Sí, que no, yo iba a decía que yo decir, creo ¿no? que todas Rosa, Ay, es que tenemos la conexión que se me solapa el audio. No, yo iba a decir, ¿no? Que has nombrado ese momento de, esto es, ¿no? Es cuando conectamos con el símbolo, ¿no? Es cuando ha llegado ese momento de nuestra vida, quizás, ¿no? Que ya estamos preparados, que ya podemos sostener y entonces escuchamos una historia y es como, ahora lo entiendo, porque hemos llegado a comprender, ¿no? El simbolismo de lo que eso nos está contando, ¿no? De lo que esta historia ahora es el momento que nosotros podemos acogerla, podemos sostenerla, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que, bueno, precisamente el libro que estamos, ¿no? Tratando es un libro que muchas mujeres han intentado leer en muchas ocasiones, ¿no? Pero me he dado cuenta también de que muchas lo dejan o lo posponen, ¿no? Porque no acaban de encontrarle una forma de dar lugar a todo eso que están leyendo, ¿no? Y quizás, mi pregunta es, quizás es porque todavía no les ha llegado el momento, ¿no? Porque luego hay veces que vuelves a coger el libro, vuelves a abrir por la página que sea y de repente te encuentras ahí la respuesta, dices, ahora lo entiendo, ahora es el si aquí momento, ¿no? estaba. Porque quizás has necesitado un proceso primero, has necesitado ese clic que Mm, comentabas. Sí, y también pasa una cosa, yo soy muy lectora y soy fiel defensora del libro, en el formato que lo quieras tener, del libro físico o el libro digital, pero también por la experiencia como espectadora y como la experiencia profesional como narradora, entiendo que hay un lugar para la palabra oral, para la palabra dicha, y ese lugar te da un abrazo. Es que el libro te da un refugio, pero la palabra dicha tiene como esto me lo están diciendo a mí, y no te entra por el cerebro, sino que te entra por el corazón. Y ahí tenemos, ya los psiconeurólogos y los neurocientíficos han descubierto que hay una conexión neuronal entre el corazón y el cerebro. Entonces eso hace que haya como ese espacio de conexión mayor entre el que te está diciendo una historia, entre el que te está contando un cuento, aunque tú ya conozcas ese mm. cuento, aunque ya sepas lo que pasa en ese cuento, aunque ya tú tengas la capacidad de hacer las inferencias necesarias para adivinar lo que viene, porque te conecta desde una humanidad compartida, que la lectura también puede ser una humanidad compartida y por eso existen los clubes de lectura. Es otra cosa, claro. Es buscar el hogar, ¿no? Pero el hogar como ese leño ardiendo y todos sentarnos en círculo alrededor, compartir, aunque sea un Exactamente. libro, ¿no? Que sea un libro Sí, de sí, ciencia, si quieres, pero esa sí, cercanía energética. claro. Mira, hay una palabra en catalán que me encanta que tiene que ver con eso, con esa sensación de calor del hogar, del leño que arde, del afecto y del amor que envuelve estar sentados todos juntos tribalmente frente a ese fuego que es Caliu. Y creo que el cuento y la narración oral tiene esa impronta fantástica, poderosísima de ese caliu, de esa hoguera que es el hogar. Muy de Genial, era. genial.
El 22 de marzo tenemos la sesión de arte y arquetipos, donde también va a estar un fabuloso narrador oral, que es Héctor Urien, ya conversando sobre los procesos que él ha tenido en su experiencia como narrador de Las Mil y Una Noches. Yo digo que él es como Sherazade, ¿no? Es fantástico. Y, y vamos a hablar de otras, vamos a hablar de arte terapia, vamos a hablar del hombre y sus símbolos, vamos a hablar de cine, pero para ver que ese también es un lenguaje simbólico. Ayer vimos la psicología transpersonal, hemos visto los sueños, hemos visto la astrología misma, pero esta construcción simbólica a través de distintos formatos nos lleva también a este trabajo que estamos haciendo de sincronicidades. Y entonces el sábado 23, que sería nuestro cierre, tenemos el encuentro con Elizabeth, que va a ser un encuentro especial. Vamos a leer La Mujer Esqueleto. Sí. Y quien no la tenga, se lo probemos a través de la lista de correo. Deben ir a congreso.mujeresensincronicidad.com o escribirnos un DM para que quienes estén en la lista van a recibir el material si no lo tienen. Pero esto es como la Biblia de las mujeres, la verdad. En Sí, cada además, casa hay una. pues un poco también lo que Yo lo tengo decíamos, abajo, es lo un tengo. libro que hay que volver, que lo volvemos a él, que lo recomendamos, que lo incluimos dentro de nuestro repertorio, los que trabajamos con artes escénicas, que lo incluyen dentro de su estrategia terapéutica, las terapeutas y los terapeutas, o sea, las personas que trabajamos con el afecto humano, con el autoconocimiento, con la autogestión de nuestras emociones y decisiones. Creo que es un libro fundamental y precisamente una de las cosas que lo hace fundamental es que Clarissa Pinkola Estés sustentó la base de su libro en la sabiduría de la tradición oral. Sí, sí, sí. Si tú lees esto, a ella le dieron 5 versos, creo que es Inuit, Sí, si no Inuit, me equivoco, la tradición Inuit. Le dieron los sí, 5 versos que se narran en los iglús, en las fogatas, y entonces ella lo convirtió en este texto que conocemos. Pero como dice Isabel, proviene de lo que las abuelas Inuit transmiten continuamente y los abuelos Inuit. Es un cuento que habla sobre los ciclos de vida y muerte en las relaciones de pareja. Así que esto es fuerte. y no solamente el principal enfoque está en la relación de pareja, pero también lo puedes trasladar a tus relaciones profesionales, a tus relaciones interpersonales en general y a tu relación, sobre todo la más importante, contigo misma. Y qué buen momento de la primavera, ¿no? Para este ciclo de muerte-renacimiento, yo creo que sincrónicamente Sí, es justo el totalmente. llega en el Totalmente, una momento linda ideal. escogencia. Bueno, gracias Isabel. No sé si tenéis Gracias a alguna ustedes. pregunta. Gracias a la audiencia que se ha unido y que se va a unir después. Si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Por acá decía, a ver, por aquí había un comentario largo, se me ha perdido. Pero Sí, comentaba alguien que las historias familiares son vitales. sí, Ajá, las historias de las familias sí, son esenciales para comprender las historias y características que se repiten. claro. Hemisferio, Mira, gracias. antes nos contábamos muchísimo la historia de la familia. Yo recuerdo cuando yo era pequeña de escuchar historias de la familia. Y las tías se reunían y hablaban de fulana, sutana, mengana, mengano, perencejo. Y tú más o menos te ibas haciendo como una historia mental de esa estructura narrativa de lo que era tu árbol familiar. Y intuitivamente lo que hacía esa narrativa era organizar tu genealogía para hacerte una constelación, porque tú ibas poniendo a cada quien en su lugar. Y eso lo hemos perdido un poco también. Y sería lindísimo que pudiéramos rescatarlo. Sí. Wow. Bueno, Elizabeth, ¿nos puedes invitar en tus propias palabras para este 23? Es a las 8 hora de España, hora peninsular. Mira, a mí me da mucho nervio siempre contar, pero estaré muy feliz de que estemos todas y todos ahí compartiendo este espacio, porque cuando no nos lo imaginamos, la idea era esto, que fuera algo gozoso,
que fuera lúdico y que nos abriera por dentro para mirarnos a nosotros mismos, para mirarnos a nosotras mismas, para mirar a las personas que nos rodean y para compartir lo que ha sido la experiencia del Congreso. Por eso lo dejamos al cierre. Y en lugar de ser un cierre como estamos aquí, ustedes allá, es un cierre para que estemos todos juntos y que lo que surja lo podemos compartir y comentar. Así será. No, gracias, Isabel, gracias, Cuentonáutica, gracias, Adriana, gracias, Rosa y Julia, por todo el trabajo tan fuerte. Hoy terminamos esta serie de directos precongresos Sí. y súper emocionadas que ya no queda nada. Es ya. Pues nos quedamos pendientes, ¿no? De ese cuento foro con Elizabeth. Cuento foro el 23. Ya sabéis que no tenéis que traer el libro, que nosotros salíamos a dar el cuento, pero si lo tienen, una maravilla. Y si lo han leído una y mil veces, una vez más. Este cuento siempre es eterno, como decía Rosa hace un rato. Siempre tenemos que volver a leer porque tenemos otro estado de conciencia. Muchísimas Sí, sí. gracias y feliz fin de semana. Gracias, abrazos.